Canal UNAD TV en Red. En el programa de hoy les presentaremos un especial para los apasionados del fútbol de la mano de dos reconocidos periodistas deportivos, que nos harán un recorrido por la historia de las participaciones de la Selección Colombia en los pasados mundiales. Les damos la más cordial bienvenida a el panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Educación y Desarrollo. Esta universidad es líder en tecnologías virtuales para América Latina y este programa lo realizamos para la señal institucional, para el canal Zoom universitario y para el canal UNAD. Es un gusto acompañarlos en esta oportunidad. Una oportunidad con la cual queremos seguir referenciando un tema que para todos los colombianos y para muchas personas en el planeta es de sustancial importancia, el Mundial de Fútbol. Y hemos seguido tocando este tema porque a raíz de los anteriores programas sobre el particular, pues nuestros televidentes nos han pedido que abordemos algunos aspectos que son fundamentales a la hora de entender la importancia que genera el fútbol para todas las sociedades, no importa el distingo de raza, de credo, de color que se tenga en todo el planeta. Por eso hoy vamos a hablar sobre el recorrido de la historia de las selecciones de fútbol de Colombia y en particular de lo que ha sido esta fiesta futbolera en los últimos 30 años, en los cuales los últimos 16 nos hemos privado en Colombia de la participación de nuestra selección. Es por ello que hoy tenemos dos invitados muy especiales. El doctor Diego Fernando Chiriví Rodríguez, comunicador social y periodista deportivo de la Universidad Central, y que participa activamente en el noticiero Red Más Noticias de la importante cadena de comunicaciones Claro Televisión. También contamos en la participación de este programa con el doctor Tomás Beltrán Lozano, periodista de la Universidad de los Libertadores y editor de deportes de Publímetro, un medio muy importante en la capital de la República que viene desarrollando un tipo de periodismo que encanta a la mayoría de las personas en la calle. Bienvenidos a este nuevo tema sobre la participación en el Mundial de Fútbol. Vamos a aprovechar entonces este momento para hablar un poco desde la visión de ustedes como periodistas colombianos y de su amplio conocimiento en el ámbito deportivo, de lo que podemos resaltar hoy en la historia de la participación colombiana en estos mundiales de fútbol. Empecemos con usted, Diego Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Podemos omitirlo de doctor. Bueno, muy bien. Bueno, la participación de Colombia en los mundiales se remonta al año 1962, en el Mundial de Chile. Allí Colombia hace su debut y no le fue bien, no pasó de la primera ronda. Obtuvo derrotas ante selecciones como Yugoslavia, ¿sí? Y Uruguay, y empató ante la Unión Soviética 4-4, lo que significó por mucho tiempo el gran resultado futbolístico de Colombia, el que siempre se celebró, con el único gol olímpico que había en la historia de los mundiales
hecho por Marcos Col, nada más y nada menos que al mejor arquero de en ese momento y algunos el mejor de la historia como la araña negra, Lev Yashin. Posteriormente ya vino la década del 90 con la generación de Asprilla, Valderrama, Rincón, el Tren Valencia y toda una serie de jugadores que marcaron una generación dorada en los mundiales del 90, 94 y 98, un contraste de felicidad y de drama también para la selección y para el pueblo colombiano. Es cierto. Hay una historia bien interesante que yo creo que pocos colombianos conocen, se remonta por allá a Francia, en 1938, el mundial de aquella época. Ya había realizado un mundial Uruguay y los europeos pues obviamente querían hacer su mundial de fútbol. Entonces, en ese entonces, Jules Rimet era el presidente de la FIFA y pues obviamente él era francés y quería hacer este mundial en su país. Y la lucha estaba entre Francia y Argentina por realizar este mundial. Argentina tenía todas las de ganar, pero al final se dieron a Francia por Jules Rimet. Argentina, no contento con esto, le pidió a todos los países de la región que desistieran de asistir a este mundial, y entre ellos estaba Colombia, que ya había logrado su clasificación, que ya estaba completamente invitado a este mundial de 1938, y Colombia decide apoyar a Argentina y no va a este mundial. Entonces es una historia anecdótica que Colombia no participó, muy poco conocida. Colombia no participó en ese mundial por solidaridad con Argentina, cosa que no hicieron ni los brasileros ni los cubanos, que los cubanos fue su primer mundial que fueron, y Colombia se perdió ahí una oportunidad de tener una más en la lista de participaciones mundialistas. Porque en las referencias que yo conocía, solamente hasta el año 1954 nosotros habíamos participado en eliminatorias. Y que solamente, como lo decía usted, solamente hasta el Mundial del 62 pudimos avanzar a estar en el Mundial. En ese entonces se hacían eliminatorias en Europa, pero Colombia ya estaba invitada a este certamen, y en solidaridad con los argentinos no desistió de participar como otros tantos países de la región. Entonces, ¿qué fue lo que transformó realmente el fútbol colombiano para tomar esa ruta desde la década de los 90 con Francisco Maturana? ¿Qué es lo que ustedes creen que hubo allí? Pues hay diferentes factores. Recordemos que en la década del 90 el país estaba viviendo un momento, digámoslo así, de bonanza económica, pero mala vida. Parte del dinero del narcotráfico. Y se invirtió en muy buenos jugadores que vinieron del exterior, y eso también ayudó a dar un rumbo al fútbol colombiano, a mejorar su calidad. Vinieron también técnicos extranjeros que ayudaron a fortalecer las nóminas colombianas. Ahora, eso fue primordial. El incentivo económico a estos jugadores llevó a que lograran los objetivos de triunfos, de títulos que Colombia tuvo en los 90, y formar, con base en el Atlético Nacional, una selección Colombia que obtuvo pues, las clasificaciones a los mundiales y todos los logros que hemos obtenido. Yo diría que inicialmente eso empezó a marcar un cambio en la historia del fútbol colombiano. Es un factor coyuntural, indudablemente. Correcto. ¿Y a tu parecer? Hubo un cambio de mentalidad desde la llegada de Francisco Maturana en este grupo de jugadores. Hubo un cambio de toda la mentalidad de este grupo, liderado en ese entonces por Carlos El Pío Valderrama, y el grupo empezó a diseñar un sistema de juego, un sistema que lo hiciera reconocer en toda parte del mundo, que recordemos era el famoso toque-toque. Entonces era un modelo que comenzó a hacerse conocer alrededor del mundo, y los jugadores comenzaron como se dice, a creerse el cuento, y fue cuando vinieron los momentos exitosos de la selección colombiana. Así es. Bueno, ya entramos en materia. Por ahora los invito a que veamos estos mensajes institucionales, y por favor envíenos sus preguntas al correo institucional de nuestra universidad, educacion.desarrollo@unad.edu.co, y nos pueden seguir también en Twitter, @universidadunad, para que nos estén escribiendo y estemos en permanente contacto. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red.
Hemos venido ya ubicándonos en lo que ha sido esta participación esporádica, llamémoslo así, en la historia de los mundiales, de Colombia en cada una de las fechas que cada 4 años convocan a la humanidad sobre este deporte de masas. Hablemos un poco de lo que puede ser el contraste entre esa generación de la selección de los años 90 y lo que es la selección actual. Hablemos un poco del técnico, de Francisco Maturana, de el Pibe Valderrama, de Faustino Asprilla, de René Higuita, de Rincón, de todos aquellos que hicieron una pléyade de jugadores que indudablemente hoy siguen marcando una pauta importante de lo que fue esa participación en 3 mundiales consecutivos desde el año 1990, 94 y 98. Bueno, sin duda fue una generación dorada, perfectamente comparable con la de hoy día. Si se trata de establecer diferencias entre aquella generación y esta, como lo decía hace un rato Tomás, es cuestión de mentalidad. La selección Colombia del 90, liderada por Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez, tenía un complemento a nivel de dirección técnica. Francisco Maturana era el hombre que conciliaba entre los jugadores, daba un ambiente de armonía y de cierto nivel intelectual. Por su parte, Hernán Darío Gómez era el trabajador, el obrero, el entrenador, el de la cancha, el que hablaba fuerte a los jugadores. Ese complemento fue importante para terminar de amalgamar una generación liderada por Carlos Valderrama. Cerebro en términos de temperamento, de intelecto futbolístico quiero decir, y obviamente su depurada técnica. Con el físico y el portento que tenían Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Adolfo El Tren Valencia, y la genialidad aparte de un arquero como René Higuita, que no solamente era un buen arquero, sino que brindaba el espectáculo y movía masas. Y si usted le suma dentro de la cancha a un guerrero, a un hombre que es todo corazón, como Leonel Álvarez, ahí usted tiene la columna vertebral de un equipo que cambió la historia del fútbol colombiano. Así es. En este caso, al hablar de la selección dorada de los años 90, hay que hacer también un paralelo con la situación social que vivía Colombia. Colombia en ese entonces vivía el problema del narcotráfico, de la guerrilla, del sicariato, y la selección Colombia se convirtió en el salvavidas de todos esos problemas, y todos estos jugadores se convirtieron en un ícono y en unos ídolos, en unos modelos a seguir de todos los colombianos. Y a las personas de nuestra generación les preguntamos ¿a quién conocían más? ¿Si a Faustino Asprilla o a Pibe Valderrama o al presidente César Gaviria? Yo estoy seguro que van a decir que el Pibe Valderrama. Entonces fue una generación de salvación de todos esos problemas, de tratar de dejar de lado un poco lo que se está viviendo en el país para inmiscuirse un poco en el fútbol, y eso es lo que ha hecho este deporte a lo largo de los años, o sea, tratar de hacer un paralelo entre la situación social que vive cada país. En los mundiales también se ha visto, en las guerras mundiales, y el fútbol ha sido como ese salvavidas de muchos países. Ahora, perdón, y que Tomás hace referencia a los términos de coyuntura social que había en el momento. Socialmente, la hinchada colombiana no estaba preparada para tanto logro y no estaba preparada para tanto éxito que nos dio aquella selección Colombia, y por eso la afición colombiana en ese momento hizo un curso un poco... acelerado. Sí, exactamente, en el cual nos criamos en medio de los logros, y cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos somos los peores. Así es, eso es cierto. Vámonos al momento actual, a la selección de hoy. Una selección mucho más técnica, mucho más fogueada internacionalmente, un técnico extranjero. ¿Qué hace el equilibrio de la selección Colombia hoy? El equilibrio lo hace un técnico con experiencia, un técnico que ya ha dirigido en mundiales de fútbol. También lo hace el hecho de que la gran mayoría de jugadores, el 95% de los jugadores, estén jugando en ligas europeas, estén untándose de compañeros que
que ya tienen mucha más experiencia, estén metidos en ese mundo europeo que es totalmente diferente a lo que se vive en Colombia. Entonces esa experiencia que ellos adquieren en otros países se ve reflejada en lo que hacen en la Selección Colombia y lo que hacen en el campo, complementada con un técnico, como ya lo decía, con bastante experiencia y que sabe manejar muy bien este tipo de jugadores y este tipo de objetivos como es llegar a un mundial. ¿Será que la selección de hoy, a diferencia de la de los 90, depende de Falcao como dependíamos de Valderrama? A ver, es complicado hacer ese análisis. Inicialmente diría que no es tan Falcao, o sea, esta selección no es tan Falcao dependiente como en su momento lo fuimos con Valderrama. Falcao nos dio el 65% de puntos con sus goles, en esta clasificación. Sin embargo, es la mejor generación de delanteros que tenemos en muchísimo tiempo. Y Tomás puede corroborar o decir, es correcto, son 5 delanteros que están en altísimo nivel. Incluso uno de ellos, que es Adrián Ramos, se podría perder el Mundial y fue uno de los mejores de la Bundesliga. Que es elegido el jugador más valioso de la Bundesliga, cuarto goleador en un equipo que peleó puestos de descenso, como el Hertha Berlín. Está Carlos Vaca, que es el mejor fichaje del fútbol español esta temporada en términos de costo-beneficio. De la Liga de las Estrellas. Exactamente, y en la Liga costo-beneficio quiero decir, o sea, por la inversión que hizo el Sevilla por él y por los réditos que dio, es la mejor inversión y está en la nómina ideal de novatos en la Liga Española. Y así podemos nombrar a Jackson Martínez, goleador en el Porto, y en fin, a los otros que ya todos conocemos. En cambio, en su momento, Valderrama solo había uno, era irreemplazable. Y después habló de los supuestos reemplazos de Valderrama como Arley Betancourt, Víctor Danilo Pacheco, Osvaldo Mackenzie, y nunca pasó nada con ellos. Esta selección, sí, Falcao es nuestra vedette internacional, está en la élite y en el círculo máximo del fútbol internacional, pero no dependemos tanto de él como en su momento sí dependemos de Valderrama. ¿Cuál es la opinión de ustedes de James Rodríguez? James Rodríguez yo creo que es el jugador que se tiene que echar, como se dice, el equipo al hombro, pero él también ha querido quitarse un poco esa responsabilidad, que es una responsabilidad bastante grande y más pensando en un mundial. Entonces sí va a ser el jugador mediático, el jugador de referencia de la Selección Colombia, pero tenemos un equipo que en todas sus líneas tiene jugadores importantes y podríamos hablar del momento que pasa Cuadrado, un jugador que es pretendido incluso por equipos como el Barcelona. Entonces hay que mirar en otras líneas, en otros aspectos y no darle toda la responsabilidad a un jugador como James Rodríguez. ¿Qué pasa cuando se desiste de un jugador como Magnelli Torres? Cuando se desiste de un jugador como Magnelli Torres, sinceramente creo que no pasa mucho. Porque Magnelli Torres prefirió el rédito económico a la gloria deportiva con la Selección Colombia. Fue importante en un escenario como Barranquilla, su casa, con una afición que él conoce perfectamente, un clima en el cual se desenvuelve muy bien, hizo su tarea ya en las eliminatorias. En Brasil es a otro precio y viene de un antecedente jugando en un fútbol que no es nada competitivo como el árabe y además donde es irregular su presencia como titular. Por lo tanto, él cuando dijo me voy para Arabia, firmó su salida de la Selección Colombia y creo que no se pierde de mucho. Y acabamos de hablar de James Rodríguez, es el número 1 en esa posición y detrás de él viene un jugador que promete mucho como Juan Fernando Quintero. Muy bien, es momento de unos breves cortes comerciales. Vamos a pedirles a ustedes que nos sigan enviando sus preguntas a UNAD, Educación y Desarrollo, y al Twitter Universidad UNAD. Ya regresamos. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Canal UNAD TV en red. Indudablemente el fútbol es uno de los deportes que genera más pasiones y que tiene una influencia social muy alta en cada uno de los países donde se desarrollan no solamente las eliminatorias, sino ya cuando estamos de frente a la gran competencia. ¿Qué pasa socialmente
en el país anfitrión. ¿Cómo ven ustedes estas manifestaciones sociales que se están dando? ¿Y qué pasa en países que, como Colombia, estamos participando dentro del torneo, dentro de su sociedad? Diego Fernando. Gracias. Arranquemos por hablar del anfitrión como usted lo acaba de plantear. Es evidente el volumen de protestas que se ha presentado en Brasil en el último tiempo a raíz del desarrollo del Mundial de Fútbol y los exagerados gastos que ha habido detrás de en contraposición a las necesidades económicas y la pobreza profunda que existe en una nación como Brasil, contrastada entre volúmenes altos de riqueza, pero con un volumen de población que vive en situaciones realmente infrahumanas. Por eso las protestas, por eso la situación de desagrado de la población brasilera, que ve como el que le hace falta, como un afiche que está rodando últimamente en internet, el que en su plato de comida no hay comida, sino un balón de fútbol, y ve como en otros escenarios se está gastando, yo no digo que mal gastando, pero que sí se está gastando muchísimo dinero que seguramente le vendría muy bien a esa sociedad. Pero entonces ahí viene la contraposición. La pobreza que hay en Brasil y en el mundo no es por culpa del fútbol. No es por culpa de que se lleve a cabo o no se lleve a cabo un mundial. De hecho, un mundial de fútbol es más lo que deja en términos económicos que lo que se pierde. En Alemania, creo que lo que le deja, perdón interrumpirlo Diego, lo que le deja es dinero a la FIFA, más que al propio país. Pero ahí viene la ejecución de un gobierno, de cómo administra ese dinero. De hecho, en Alemania, cuando se hizo el Mundial de 2006, el Producto Interno Bruto en Alemania subió en un 5%. Y sabemos qué buenos administradores son los alemanes con los réditos que quedan. ¿Y ustedes sí creen que va a haber nuevos mundiales de fútbol en países tercermundistas como los nuestros? Yo creo que no, yo creo que la FIFA está bien arrepentida de haberle dado este mundial a Brasil. Lo vemos en los retrasos de las obras, lo vemos en las protestas sociales, y lo que yo le decía a Diego es más un beneficio para la FIFA más que para el propio país. Depende también del propio país cómo hace con estas ganancias. Pero bien lo puede decir una ciudad como Barranquilla, que tiene el boom económico cuando se juegan los partidos de la Selección Colombia, por hotelería, por turismo. Pero hoy en día vamos a Barranquilla y todo eso ya sigue la situación común y corriente. Hace poco veía también lo que pasó en Sudáfrica, estadios hermosos los que se construyeron en Sudáfrica, y hoy en día son elefantes blancos en ese país. Y en Venezuela también pasó lo mismo con la Copa América. Exacto. ¿Ah, sí? Son elefantes blancos, son estadios donde se juega ahora rugby, el fútbol ya quedó de lado y ese dinero prácticamente está invertido en la FIFA con el dinero en el bolsillo. Es un negocio personal de la FIFA, sin embargo es cuando los gobiernos tienen que hacer valer su posición como sede, como organización y reclamar. O sea que no lo hizo mal Colombia en el año 86. Para mí fue un error. ¿Se perdió ese mundial? Para mí fue un error. ¿Por qué? Precisamente porque, a ver, si la excusa fue por parte del gobierno de turno de Belisario Betancur decir que no se podía hacer un mundial para hacer escuelas, colegios, hospitales, ¿dónde están? ¿Dónde están? En cambio se dejó perder una muy buena oportunidad de darle ingreso al país solamente en un solo ítem, como es el turístico. Bueno, hemos llegado a este cierre del programa UNAD, Educación y Desarrollo. Quiero dar las gracias a Diego Fernando Chiriví Rodríguez, encantado con tus apreciaciones, igual a Tomás Beltrán Lozano, gracias por esos comentarios de fondo que hoy nos han dado para este programa, y a ustedes, queridos televidentes, invitarlos a que sigan conectados con nosotros semanalmente en su programa, UNAD, Educación y Desarrollo. Muchas gracias.